Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estoy con mi papá. ¿Tu nombre? Juan Vilches. Vamos a hablar de unos temas que le interesan a él, nos interesan a mí y a algunos de ustedes les pueden interesar, así que si queréis desarrollar nomás, desarrollamos. Bueno, uno de los temas que más me apasiona a mí es hablar sobre religión, pero no sobre una sola religión, la católica, sino que de todas las religiones. Pero en sí me apasiona mucho este tema que se ha hablado mucho sobre la secta secreta y en sí sobre el priorato de Sion. Y bueno, para eso mi hijo me invitó a su canal para que habláramos un poquito del tema. Yo no sé si tú quieres hacerme alguna pregunta. Yo creo que lo principal que hay que comentar, ¿qué es el priorato de eso? Priorato de Sion. ¿Qué es eso? Para que la gente entienda y si lo voy a explicar lo más sencillo posible. Ya, pues. Mira, lo que pasa es que esto se empezó a hablar un poquito de, de esta agrupación que tomó ese nombre, Priorato de Sion. Pero a lo largo de la historia, desde comienzos más o menos de la era cristiana hacia adelante, tenía otro tipo de nombre, pero eh, en Francia se encuentra un documento en la Biblioteca de París. Y en la Biblioteca de París aparece este famoso documento en el cual dice que hay muchos de los grandes pensadores e historiadores de ese siglo, de siglo atrás, estaban, entre comillas, como inscritos dentro de esta sociedad, de esta sociedad. Y bueno, ellos se supone que estaban, este grupo de personas eruditas, sabias, estaban tratando de ocultar un tema que tenía que ver con la vida y obra de Jesucristo, acá en la tierra. Y, y bueno, como la iglesia tiempo atrás, siglo atrás, supo de esto, de que había algo que los podía perjudicar, trataron de ocultar un poquito este tema, de que no se supiera una cierta verdad que estas personas tenían. Bueno, y a las finales exterminaron pueblos enteros. ¿Pero esa era la única como sociedad que había? ¿O era la como la más conocida? No, habían varias, pero esta se supone que era como la que había descubierto un secreto en sí. Y ese secreto tiene que ver con la vida en sí de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué eran tan perseguidos si solamente estaban diciendo así como cosas reales y no estaban ocultando la verdad que algunas personas no querían decir? A ver, es que hay que tomar en cuenta si nos remontamos a la historia, siglos atrás, y desde el periodo Constantino, del emperador Constantino hacia adelante, y ahí más o menos cómo se manejó este cuento de cómo tenía que ser la Biblia, cuántos libros tenían que haber. Quedaron muchos libros afuera, evangelios, quedaron muchos afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que con respecto a esto, ciertos doctores de la ley, de la Biblia, en ese tiempo dijeron, no, esto conviene que esté y esto o no. Como que la acomodaron un poco a su conveniencia. Pero en sí, ¿cuál es en el fondo el secreto de, 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 del por qué estas personas que descubrieron estos manuscritos, estas cosas, y lo mantuvieron en secreto? Era porque realmente la vida de Jesús acá en la tierra no es como nos las cuenta el canon que está en estos momentos, que nos han enseñado siempre
en la iglesia, en el colegio, cuando uno iba a misa, ¿me entiendes? Era totalmente diferente. Y Jesús, según estos manuscritos y según todas las vivencias que ellos tienen y todo este secretismo, Jesús sí estuvo casado, Jesús sí tuvo hijos, Jesús sí tuvo descendencia y, y era un rabino, un rabí. Pero dentro de esos manuscritos se dice el por qué se encuentra malo que como Jesús tuviera hijos, tuviera pareja, si es algo normal. Lo No, que todos pensamos. claro, lo que pasa es que para nosotros es sumamente normal. Y en esos tiempos y hasta ahora una persona, un rabí como le decían, o rabino, Explica que, ¿sabéis qué es un rey? ¿sí? Sí. Rabí es una persona que entre comillas es un doctor de la ley, de la Biblia, de las leyes, de los mandamientos que según Dios le entregó a su pueblo, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que eh, Jesús, para llegar a ser una persona tan culta, tan sabia y tan... tenía que conocer también el otro lado, la otra cara de la moneda. O sea, tenía que saber él cómo era la vida, cómo llegaba la vida a este mundo, qué es lo que era formar una familia, qué es lo que... bueno, en fin, todo lo que hacemos nosotros las parejas, que estamos casadas con hijos. Y eso era normal, era normal. Pero según las personas que tergiversaron un poco este cuento lo pusieron a él como una persona sola, que había nacido por vida y obra, imagen de Dios dentro del útero de una mujer virgen y así nació él. Pero nosotros todos sabemos y con dos dedos de frente de que para que haya vida tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Y de por medio hay una cosita chiquitita que se llama espermatozoide, que llega Al óvulo. al óvulo. Entonces, se trata de poner a esta persona como algo que realmente, según esta sociedad secreta, no lo es, pues, no lo fue. Ahora, de que existió, sí existió. De que vivió, sí vivió en aquellos tiempos. De que era un gran personaje para su tiempo, era un gran líder y movía masas, sí, eso es verdad. ¿Ya? Y, y eso. Entonces, ¿por qué llegar a la como pintarlo como santo si igual era como una persona común y corriente como según lo visto? O sea, dentro de su tiempo, nos remontamos a los tiempos donde cuando él vivió, cuando él sucedieron todas estas cosas. Recordemos que había una gran revuelta generalizada, había una gran rebelión en contra del Imperio Romano en esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban los judíos, los hebreos? Era ¿Y todo esto por religión? claro, necesitaban un líder que los guiara, que los llevara. Y encontraron en él esa persona. Él llegó a ser un gran líder, una gran persona. No estamos diciendo que haya sido una persona mala, ni que haya sido una persona eh, que trataba de cambiar al mundo por la vía de la violencia, no. Al contrario, fue un gran profeta en sus tiempos, fue un gran hombre, lleno de sabiduría. Él tenía mucha cultura porque él en esos tiempos viajaban muchas personas, donde él vivía, muchas personas de diferentes países, de diferentes civilizaciones, y llegaban a donde él vivía y él se encontraba con esto, conversaba, hablaba y se culturizó. Pero no fue que él viajó a otros lados del mundo. Como dice, yo he escuchado algunas veces como que viajó donde lo pudiste, cosas así para... Sí, hay un periodo de la historia, en la vida de Jesús, que no está en los evangelios, en la Biblia, pero sí están los otros evangelios apócrifos que le llaman, donde Jesús sí viajó por varias partes no de todo el globo terráqueo, pero sí estuvo en diferentes partes del Asia, Asia Central, el Mediterráneo, todo eso.
estuvo en la India, estuvo en China, estuvo en diferentes lados donde hay registros y documentos donde él estuvo ahí. Entonces, se puede decir que se tuvo grandes experiencias culturales, aprendió mucho de grandes sabios. Y siempre, por eso en una de la partes de la Biblia sale cuando él entra al templo de Salomón, al templo de Jerusalén, y se reúne con los maestros de la ley, que eran como los obispos, los arzobispos de la Iglesia Católica. Y él, como ya desde chico tuvo ese don, se puede decir, de ser bien observativo, leer, preocuparse de, entonces él tenía como ese coeficiente intelectual como para poder conversar con un sabio de la ley de ese tiempo y poder rebatirle algunos temas. En fin, era como, se podía relacionar con todo tipo de personas, como las personas que lo seguían, como tanto los arzobispos, que eran como la máxima autoridad en ese tiempo. Claro, porque siempre se escucha hablar en las películas y en, bueno, donde uno va, que el gran sumo sacerdote se llamaba Caifás. Caifás era como el papa en ese tiempo de toda la religión hebrea, judía. ¿Ya? Y bueno, Jesús sí estuvo activo, según la Biblia, hasta cierta cantidad de años y después se le pierde la pista. Pero los registros, los manuscritos que hay y que se tienen explican de que él sí viajó, que él sí estuvo en diferentes tipos de partes del mundo y realmente ¿cómo que se llama? Después cuando vuelve de nuevo a su tierra, vuelve con un propósito de ayudar a su familia, restablecer un poquito la paz dentro de donde él había nacido, donde él había vivido. Y sí funda una, se puede decir como una religión nueva, como una secta nueva en la cual él dice que nosotros tenemos que ser mejores, tenemos que comportarnos de una manera más apática, simpática con los demás y no... Empática. Empática, eso. Y aparte de eso que él dentro de él nos pone un mandamiento más, pues dentro de los que se supone que están dentro de la tabla de la ley. Él dijo, amaos los unos a los otros. Eso es una frase bien bonita también, porque en esos momentos había una convulsión tan grande, tan tremenda que pasó eso. Bueno, y con respecto a eso también, una vez que nos deja varias enseñanzas también él, para que ustedes sepan, cuando él muere su padre José, y él compone una de las frases, una de las historias, o sea, una de las oraciones más bonitas que se hayan escuchado en el mundo, que se escuchan en todo el mundo entero. Y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro él lo escribe en una tabla de cedro, la escribe ahí. Pero el Padre Nuestro él lo escribe pensando en su padre José. Después se dice que, bueno, que todos piensan que él se está refiriendo a su padre que está celestial. Celestial, claro. Y no, pues él lo escribe. Disculpa, ¿hay algo así como escrito o se sabe algo de qué era lo que opinaba, si se supone que la historia de la Biblia es real? ¿Qué es lo que opinaba José que su esposa se haya embarazado? ¿Por arte de magia? Claro, no. Lo que dicen los evangelios apócrifos y gran documentación que hay y que está guardada, oculta, es que eso para el resto del mundo era como una especie de metáfora, como que algo divino nació de esto, todo, pero fue como algo que no, ni siquiera los judíos más ortodoxos de ese tiempo les cabía en la cabeza que eso podía ser así, que no era así, era como una metáfora. Que no, ellos sabían que no podía ser real, que
Claro, claro. Pero sí sé que el hombre tenía poderes, tenía sus y lo cosas. otro, cuando tú dijiste que se le pierde la pista y después vuelve a donde se crió, donde él. Es cuando ahí se forma como los 12 discípulos. Claro. Lo que pasa es que ahí él se supone que él, dentro de su manera de pensar, de ser, él según tenía como una visión de que él tenía que cambiar de una u otra forma el mundo, su manera de ser, de pensar. Y según todas las personas tenían que ser libres, nadie podía tener como esclavo a otra persona, porque recuerden que en ese tiempo, en esos momentos, en esa parte del mundo, la esclavitud era una cosa que era tan común y normal como... Como ir a la feria a comprar verduras. Claro, entonces él veía como de repente a su pueblo era en el fondo, trabajaba ¿para quién? Para el Imperio Romano. Les cobraban mucho impuesto, todo lo que hacían, lo que cosechaban, no sé, era una cosa media rara que había en ese tiempo. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué el Priorato de Sion? El Priorato de Sion tiene varios personajes dentro de la historia y hasta el día de hoy que están de una u otra forma entregándonos información, pero de a poco, de a poco. Y yo o sea, de ese tiempo todavía quedan generaciones que... Claro, pero hay todavía, digamos, documentos, manuscritos, todo eso que están bien guardados, están bien... Y, y sobre lo mismo, parte se supone que de estos secretos es qué pasó con Jesús cuando se supone que es crucificado, pero parte de esos documentos y todo dice que no fue tan así y que fue visto en Inglaterra, la Gran Bretaña que le llaman en esos momentos y después viaja junto con su esposa que era María Magdalena, viajan a Francia y ahí se, se constituyen como familia y en Francia eh, está más o menos todo este cuento secreto está como bien arraigado ahí, como que dejan sacar un poquito de información y después la esconden, la tiran y después la esconden. Eso es. Es bien famosa también en de una de las provincias en Francia que se llama Rennes-le-Tachot. Entonces ahí se supone que está dentro de las montañas, oculta bajo tierra, el segundo templo de Jerusalén, que fue construido ahí por los judíos, que llegaron en esos siglos allá. Y Y estas personas que manejan esta información, que las tienen todas reunidas, ¿por qué no soltarla toda de una y por qué ir soltando información? lo que pasa es que fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muy poderosa. La Iglesia Católica tiene gente en todos los aspectos de este mundo cotidiano. Por ejemplo, tiene presidentes, secretarios, embajadores, militares. Entonces tratan de proteger a la Iglesia en sí, a la Iglesia Católica en sí. ¿Ya? Porque es muy poderosa, maneja mucho dinero, muchas cosas. Entonces estos otros son como más chiquititos. Entonces se formaría como lo que estamos viendo nosotros ahora en estos momentos en, en Afganistán, con los talibanes, ISIS, Al-Qaeda. Se formaría como una guerra santa, como una guerra religiosa. Ustedes saben que hablar de religión o de política trae muchos problemas, muchas dificultades. Y, y al mismo tiempo es mejor sacar información de a poco, no todo al tiro. ¿Por qué? Porque de a poquito la gente se va dando cuenta de que las instituciones que siempre nos han dicho qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y todo eso, se están descubriendo de que han actuado en forma incorrecta, que no actúan correctamente. Y ahora mismo se ve esta gran debacle que hay dentro de la Iglesia Católica, que ya ahora nadie les cree.
porque se formaron, el sentido de la iglesia era crear, formar, ayudar a las más desposeídas, en fin. Y ahora eso nos dimos cuenta que no es así. Claro, como por ejemplo cuando el Papa vino, no sé si será bueno o malo, cuando vino aquí a Chile, pidieron una tonelada de plata y para solo venir aquí a Chile, como 2.000 millones, ¿cuánto vieron? Como Claro. 5.000 millones. Y eso ellos tienen plata como para venir, pagar un jet privado, dejar al Papa aquí, y aquí Chile se tiene que encargar de la seguridad. Claro. Sí, lo que pasa es que la Iglesia Católica maneja casi todas las economías del mundo. ¿En qué sentido? En que todas las platas malavías, todas las plata que hay, que existen, que son reales, pero pasan por el Banco Vaticano y al pasar por el Banco Vaticano salen limpias, o sea, los lavados Las de mafias dinero, todo, legales. claro, pasa todo por ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después sale limpia, o sea, esta plata está bien. Y miles de Y cosas como las violaciones, todas las cosas que han salido a la luz que lo han hecho mal la iglesia católica y evangélica, igual han salido algunas claro, cosas. si a través del mundo la Iglesia Católica ha tenido que pagar miles de millones de dólares, sobre todo en Estados Unidos, por la cantidad de abusos Y en España que han igual. habido con respecto a A que reparación de daño. instituciones, claro, que instituciones católicas han tenido bajo su mando colegios, universidades, institutos para niños, sordos, jardines infantiles, qué sé yo, y muchos niños fueron abusados por miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia, y cuando digo miembros de la iglesia me refiero a sacerdotes, obispos, cardenales, que tenían verdaderos burdeles dentro de, y eso se sabe. Y ahora, con respecto a todo otro, volviendo un poquito al tema, ¿cómo que se llama? Estamos sí en un periodo en que luego se va a saber toda la verdad. Ay, mira, y de estos integrantes de esta agrupación, ¿han pillado a alguien? ¿Como lo han detenido o han desaparecido personas que se sepa Sí, el nombre? han muerto muchas personas, sobre todo en Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, y no a gran escala, pero sí han muerto personas que de una u otra forma han querido hablar y han sido silenciados, muertos, envenenados, o muertos a disparos, o accidentes automovilísticos que nadie se lo imaginaba, porque estas personas cuando iban a ser, ¿cómo es que se llama?, entrevistadas por un canal de televisión, por esto, para hablar de este tema, después ya no están. No llegan a su entrevista, no llegan a... Y ¿cómo es que se llama? Y esto, personas que guardan este tipo de temas, en Inglaterra sobre todo, en la monarquía que hay. De todos los reyes que han habido este último tiempo en Inglaterra, todos ellos saben todo esto. Y ellos incluso tienen sus propias logias que guardan este secreto. Es un secreto en el fondo. Y, y ¿cómo que se llama? Y quienes son parte de esto también, son algunas logias masónicas que tienen este tipo de conocimiento. Y, y esto yo por qué lo sé y por qué se lo hablo, porque yo estuve mucho tiempo trabajando con personas que me explicaban y me hablaban sobre este tema, y son personas muy cultas y son chilenos, pero de ascendencia, y sus familiares son de ascendencia árabe y europea. Entonces ellos me dicen, todo el conocimiento, todo nace de allá. Donde todo nace, allá es donde todo nace y donde todo puede nacer como puede morir. Eso. Pero te vuelvo a repetir, o sea, hablar de este tema te podríamos estar hablando semanas, explicando bien quiénes son, quiénes están ahora, cuántos son. En estos momentos hay como dos, no son iglesias, hay como dos edificios, como tipo fundaciones, donde dice priorato de Sion, pero no que vaya a entrar la gente y les vayan a llenar de cosas que no corresponden, no.
Son como fundaciones las cuales ayudan, comparten. Pero todo esto es con anonimato de las personas que manejan esta iglesia, ¿o no? ¿O da lo mismo eso? Claro, lo que pasa es que eh, si ustedes se van un poquito más atrás, tiempo atrás, ¿se acuerdan que se hizo una película, el Código Da Vinci, que ahí salió algo? Después salió el Enigma Sagrado, Ángel y Demonio, una cuestión. Sí. Más o menos, o sea, ustedes saben que las películas le ponen ficción, le ponen un montón de cosas para que se vea atractivo para la audiencia, pero algo hay ahí, algo se trató de decir, algo. A lo mejor muchos no lo captaron, pero algo se trató de decir. Está bueno. ¿Te queréis decir algo más o podemos hacer otro capítulo sobre lo mismo, pero en un aspecto más específico de lo que queréis decir? Claro, ahí yo les puedo traer imágenes, libros, no sé, lo que ustedes quieran. Y claro, porque es un tema apasionante, es un tema... Y creo que es largo y se puede hablar en varios capítulos. Pues. Esto, claro, pues esto, si no es para hablarlo en 5 minutos, lo que estamos hablando es como una aproximación. Claro, como un resumen chiquitito de 20.000 libros. Porque la cosa es realmente... Es fascinante hablar de esto, porque también podemos hablar del arca perdida. ¿Quién lo quiere el arca? Ustedes también, yo creo que han visto también de repente hablar a este caballero que sale en televisión, Salfate. El otro es el profesor Fine. Hay varios más, pero el que más, según yo, el que más se le aproxima a decir más o menos cómo es la cosa, aunque ustedes se ríen, es Salfate. Lo tratan de loco. No, pero el que más le... Porque el otro ya es pura chimuchina, nomás no. Y yo se los digo con base porque yo conversé con mucha gente que sabía mucho de este tema. Que no les puedo decir el nombre ahora, pero por eso me fascinó a mí. Porque yo siempre he tenido ese cuento de preguntarse, busquilla, oiga, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Me entienden? Y me di cuenta que todos llegaban a lo mismo. O sea, en Chile hay gente que sabe de esto. Pero son poquitos, me imagino. Sí, lógico, no es todo Chile, ni la mitad de Chile, ni 6 millones, no, son pocos, son contaditos así con la mano. Ya, pues lo dejamos hasta aquí y ¿qué vaya a traer? ¿Lo vamos a subir todos los domingos este capítulo? Ya, mira, ¿qué te parece que...? ¿O queréis todos los domingos o domingo por medio? Tú me decís. No, dígame usted, pues si yo estoy material dispuesto. Todos los domingos entonces. Ya, entonces, ¿qué les parece que yo les traiga libros, imágenes, donde yo se las vamos a mostrar, y ustedes sacan sus propias conclusiones? Yo solamente estoy comentando lo que yo sé, lo que yo aprendí, lo que me dijeron. Ustedes verán. Ya, ¿y cómo quieres que se llame esta sección del canal? Mira, aquí te parece que... No sé, porque yo tiempo atrás vi en televisión donde decían cómo le explican a la gente con perita y manzana. Como para que la gente... Porque si le metían la ley 18.000, 4.000, la gente la perdía. Porque, ¿qué teníamos que saber de leyes nosotros? Ya. Entonces, ¿qué te parece que le podríamos colocarle contado a la chilena? Está bien, me parece. O sea, no, para que se entienda, o sea, no ponerle tanto. Podemos, por ejemplo, hablar sobre el mismo Jesús, pero cómo era Jesús, cómo era su familia, quiénes la componían, por qué se le dice a Jesús que fue el carpintero. Yeah. Hay otra historia que la mayoría de la gente no la sabe. ¿Por qué le pusieron el carpintero? Está lleno de enigmas, de... Claro, porque dice, uno le da a Jesús el carpintero. Y hay caleta de materia como para conspirar caleta de cosas. Pues. Claro, pero ¿por qué está escrito? Está escrito porque a él le pusieron así. Y a la gente le va a gustar. ¿Por qué va a saber? Sí, y es entretenido. Sí, pues entretenido. Cosas que uno no siempre es bueno saber, culturizarse un poquito. Como también después que hablemos de todo este tema, porque vamos a seguir hablando sobre el priorato, si no hablamos nada. Claro, por eso te digo que si queréis el otro domingo... Hablemos sí del priorato. Ya. ¿Quién es el priorato? ¿Quiénes la componen? ¿Quiénes murieron? Todo eso.
Ya, pues. Entonces el otro domingo tenemos eso para el canal. Ya, pues, no habría problema. Ya. Despídete de la gente y... Ya, pues, queridos, ¿cómo se dice? Cibernautas. Suscriptores. Suscriptores, ya. Y que lo pasen bien y fue un gusto, un placer. Mi nombre es Juan. Chao, suscríbanse, denle like, compartan. Chao.